Ahora sí. Los miedos. Emoción biológica de supervivencia. Necesitamos tener miedo, porque si no tuviéramos miedo, nos expondríamos a muchos peligros. Les voy a leer un poquito lo que preparé para hoy. El miedo es una emoción displacentera, o sea, que no es placentera, displacentera, cuyos efectos desagradables activan nuestro sistema de alerta y ponen en marcha mecanismos de protección, de huida o acción. Entonces, cuando nosotros tenemos miedo, alerta, peligro, hay que protegerse de algo y disparamos los mecanismos de protección, huida o acción, ataque. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Que hay situaciones que nosotros imaginamos lo que puede suceder en el futuro. Siempre estamos frente a un peligro y lo que nos puede ocasionar esta situación que nosotros la vivimos como conflictiva, por ejemplo. Entonces ponemos en marcha mecanismos de miedo, es decir, esto de protección, de huida o de ataque. Y a veces no tienen que ver con un miedo real, o sea, con una situación de peligro real, mejor dicho. Tienen que ver con los pensamientos que nosotros tenemos frente a esa situación y nos imaginamos lo que podría suceder y nos genera miedo. Y entonces ahí nos bloqueamos y activamos este mecanismo sin darnos cuenta, porque es como el miedo es biológico, es una emoción biológica. Si nosotros al imaginarnos una situación a futuro nos ocasiona miedo, disparamos esta emoción y nuestro sistema se pone en alerta y no lo podemos manejar, porque realmente es un mecanismo biológico para que nosotros podamos sobrevivir al ambiente, como les digo siempre, al ambiente emocional en el que estamos. Estos mecanismos se disparan y ahí no podemos intervenir inmediatamente. Tenemos que gestionar esa emoción para que después el mecanismo vuelva a la normalidad y nosotros biológicamente volvamos a un estado de tranquilidad, de paz, de armonía, donde no se genere esto. Y entonces, ¿qué sucede? Si nosotros, al imaginarnos algo, nos ocasiona miedo, se dispara el mecanismo, o nos protegemos saliéndonos de esa situación, no enfrentándola, huyendo o atacando o reaccionando hacia esto que me da miedo. Y ahí es donde se producen lo que uno puede, o lo que vemos como bloqueos, como limitantes que nos impiden acceder a eso que no entendemos por qué. Entonces, por ejemplo, cuando te limitas en cuestiones laborales, en cuestiones de trabajo o de acciones que quiero realizar, pero no, y me quedo y no las hago y siempre tengo excusa para hacer otra, porque detrás de esa situación, si eso se da, el resultado, que es producto de la imaginación de algo que pueda suceder en el futuro,
nos ocasiona miedo, no somos conscientes. Los miedos más comunes son el miedo a la soledad, que ya lo hemos hablado como una de las creencias limitantes, el creer que estamos solos, el miedo al futuro, al fracaso, a perder el control, al que dirán. Entonces se disparan estos mecanismos y nos vamos limitando. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Siente que tienen algún miedo? Algo que no entienden, por qué no pueden avanzar en eso, que están bloqueados. Esto lo que comúnmente se ve como un bloqueo es justamente producto del miedo. Y nuestra biología por supervivencia nos hace limitarnos y no acceder, no pasar de ese límite que nos ponemos. Justamente por eso son limitantes. Las voy a seguir leyendo. Definitivamente es una de las nociones básicas de adaptación y supervivencia. En el caso del miedo biológico, por ejemplo, estoy por cruzar la calle y voy a mirar no voy a avanzar directamente porque puede venir un auto y esto ocasionaría un peligro inminente de que me atropellen o estar ante un precipicio, o si se presenta, estoy, no sé, ante un perro que está ladrando y me da miedo y me voy a alejar, huir o atacarlo porque se activó este mecanismo de supervivencia. Ahora, el miedo, ¿no?, se nutre de la experiencia y nos permite prever y valorar riesgos. Como digo, si estoy frente a un animal que ladra, que está con los dientes para afuera, le sale espuma por la boca, obviamente que me va a dar miedo y voy a disparar el mecanismo. Hasta aquí suena muy bien, pero no es tan sencillo. Factores que tienen que ver con los rasgos de nuestra personalidad, con la forma en la que gestionamos nuestras emociones, con el modo en el que nos pensamos e interpretamos los acontecimientos y también con nuestra biología y el aprendizaje social y cultural, hacen que el miedo deje de ser un recurso adaptativo para convertirse en un obstáculo en nuestra vida. Entonces, todas las experiencias que nosotros que tenemos a lo largo de nuestra vida, y en el caso desde la visión de la bioneuroemoción, también las situaciones traumáticas de nuestro clan quedan grabadas en nosotros y estos miedos se activan ante situaciones del ambiente emocional en el que estoy actualmente y disparan el mecanismo sin que nosotros seamos conscientes de eso. Ahora, como el miedo al fracaso, por ahí nosotros pensamos que sí quiero tener una relación de pareja, por ejemplo, y tuve relaciones de pareja dolorosas, traumáticas, de infidelidad, maltrato, entonces se va cerrando porque ocasiona miedo y ante una nueva posibilidad puede que vos decís que sí querés tener una relación, pero hay un miedo oculto que te está limitando a brindarte a una nueva relación. Y esto es muy común, pasa mucho que ante este miedo te limites a volver a tener una relación, a entregarte, a comprometerte, etc. Y ahí está operando un miedo que no lo están identificando. En situaciones, por ejemplo, de trabajo, de querer tener un
un nuevo nivel económico o cambiar de trabajo, y no lo hago porque genera miedo. Pero el miedo, ¿a qué es? A imaginarte que no te vaya bien, perder lo que tienes ahora como una seguridad económica. Y entonces siempre está operando la imaginación a lo que va a suceder en el futuro. Y en ese caso, siempre estos limitantes, el miedo, no, el peligro, digamos, no es real porque no ha sucedido nada, pero nosotros imaginamos que podría suceder y estoy activando el miedo automáticamente. Esta emoción de supervivencia y adaptación biológica. Bueno, otro miedo a la enfermedad, miedo al éxito también. Hay muchas personas que tienen miedo al éxito, pero es en sí al éxito, no, a lo que produciría el éxito en sus vidas y que tenga que ver con sus relaciones, qué ocurriría si tengo éxito, ¿no? Entonces, esto es súper importante para detectar que el miedo no es, lo disparamos nosotros con nuestras emociones de lo que pensamos que va a suceder. Entonces, siempre es nuestro pensamiento y cómo lo proyectamos en las situaciones de nuestra vida. ¿Tienen preguntas? Me quedó un pelo. Ahí está. Bueno. Una situación en la que sienten que no pueden avanzar y les gustaría y no avanzan. Decisiones que quisieran tomar y no las toman porque sienten miedo. Todo eso es el límite, el limitante que nosotros nos ponemos. O sea, nosotros podemos estar, por ejemplo, en una situación de una relación disfuncional donde la estoy pasando mal, víctimas de malos tratos, falta de respeto, infidelidad, y no lo dejo o no la dejo porque tengo miedo, hay un miedo detrás, ¿no? Entonces muchas veces nos ponemos muchas excusas para no enfrentar eso que me da miedo. ¿Pero qué es lo que me da miedo? El miedo detrás de esa relación es el miedo a la soledad. Es más, da más miedo la soledad a la situación que están viviendo, aunque sea disfuncional, aunque sea dolorosa. El dejar a esa persona, el cortar con esa relación, muchas veces ocasiona más miedo que el quedarse ahí, aunque no guste, aunque sea dolorosa. Esa zona de confort tan famosa, donde no salgo de ahí, aunque sé que es una porquería como estoy viviendo, no trasciendo ese miedo porque ese miedo es mayor. Y ahí, desde Bioneuro, lo que hacemos es analizar qué experiencias a lo largo de tu vida tuviste que te hacen tenerle miedo a la soledad. ¿Cómo está esta personalidad que generaste a lo largo de tu desarrollo para que sientas que
podés estar sola si terminas con esta relación? ¿Cómo está tu autovaloración? ¿Qué sucedió con tu crianza y qué experiencias vivieron tus antepasados en relación a la soledad para que le tengas miedo a estar sola o creer que puedes estar sola? Porque en realidad es una imaginación, imaginar que podemos estar solos, imaginar que no vamos a poder con esto, pero no es real. Lo imaginamos de esa manera porque nuestra experiencia y todo lo que tengo grabado al respecto me hace suponer de esa manera. Siempre es mi mapa mental el que está actuando a la hora de interpretar las situaciones de mi vida. Todo lo que estoy atravesando en la vida es producto de una interpretación mía y cómo yo la estoy generando. Entonces, a partir de ahí, analizar qué tiene que ver esto con mi desarrollo y para qué mi mecanismo es el de someterme, por ejemplo, que es otro mecanismo de supervivencia ante el miedo. En el caso de las mujeres, que ya lo he dicho en otras oportunidades, el hombre ante el miedo, su reacción biológica es la acción, o sea, el ataque, y en el caso de las mujeres o la función femenina, en el caso del miedo, es la huida o la sumisión para protegerse. Entonces, cuando se activan estos mecanismos, está actuando un miedo mayor a esa situación externa y yo no me atrevo a salir de ahí porque el miedo que hay afuera es mayor. Como sería el miedo a la soledad, que es uno de los miedos básicos, estos que traemos tan grabados y que son tan limitantes, porque como seres sociales no podríamos sobrevivir solos cuando somos muy pequeños, si no hay alguien, si a un bebé humano, cuando es pequeño, desde que nace hasta los 4, 5, 6 años, si no hay alguien que lo alimente, y en particular hasta los 3 años, ¿no? Si no hay alguien que lo cuide, que lo vista, lo bañe, lo alimente, moriría si no hay nadie. Entonces, en esa etapa se van a agravar los miedos más profundos si tienen situaciones en las que han atravesado abandonos, los han dejado, por ejemplo, es muy común en los niños que recién nacidos que los sacan de la mamá y los llevan a la incubadora o a la lámpara porque tienen la bilirrubina alta o cualquier afección que tengan. Y después eso de desprenderlo de lo único que conocen, que es su mamá cuando recién nacen, pasan a un lugar donde es todo desconocido, donde además hay agentes invasivos como los pinchan, todo eso va a quedar grabado y después dependiendo de cómo se vayan sanando a lo largo de su desarrollo, van a generar algunas situaciones donde se disparen y no los puedan gestionar. Entonces, atención a los miedos limitantes, a la zona de confort, porque detrás de esos miedos es donde está nuestro mayor poder, digo yo. Cuando nosotros trascendemos el miedo nos empoderamos de una manera espectacular y a medida que más miedos vamos trascendiendo, mayor es la seguridad en nosotros mismos, el amor, la confianza en nosotros mismos. Mientras le demos poder al miedo, nos va a seguir limitando. Entonces, y
Por ende, nuestra autovaloración va a disminuir, nuestra confianza en nosotros mismos disminuye. Es muy importante detectar estos miedos y atreverse a trascenderlos. No tienen que ser solos si no pueden, ¿no? Deben pedir un acompañamiento, una asistencia, pero si se quedan ahí esperando que esa situación desaparezca para que yo pueda estar sin miedo, no va a suceder porque la estamos atrayendo nosotros a nuestra vida. Nuestro propio miedo, nuestra propia emoción es la que por vibración atrae las circunstancias de nuestra vida, no solamente a los espejos de nuestras relaciones, también a las circunstancias que estamos atravesando, las estamos atrayendo según cómo estemos vibrando. Entonces, si no hago nada para trascender eso y sanarlo, y la única forma que hay de liberarlo es trayendo la situación que lo generó, vivenciando la experiencia. ¿Dónde fue que yo generé el miedo a esto para poder liberar esas emociones que quedaron reprimidas en mi interior, no expresadas, y que así no las estoy trascendiendo? Una vez que reconozco, o solo o con acompañamiento, puedo intervenir en eso que fue grabado, cambiar esa información y así no tener mayor valor para enfrentar esto que es externo y que yo lo siento como un limitante. No quiere decir que sea, porque como le dije, es producto de la imaginación, pero de lo que yo me imagino del futuro. Pero si no, una cosa es el peligro real, cuando hay alguien armado que me está apuntando. Obviamente que voy a tener miedo, y un miedo biológico de supervivencia, y me voy a asumir ante esa persona, o voy a huir, o voy a gritar, o la reacción que sea, y hasta las reacciones que tenemos están relacionadas como nosotros fuimos grabados y traemos una programación X de nuestro clan y de la experiencia de nuestros antepasados, que nos transmiten y nos predisponen a los mecanismos que nos corresponden según nuestras experiencias. Por eso no todos reaccionamos de la misma manera ante un mismo peligro, ante una misma situación, ante un mismo miedo. Todos tenemos una reacción diferente, y eso tiene que ver también con esta programación y con las experiencias que hemos heredado. Bueno, entonces, hay preguntas. No tienen preguntas, no tienen miedo, no sienten que hay ningún miedo actualmente que los esté limitando. Bueno, yo les voy a contar un miedo mío. A ver, tuve tantos, no se imaginan. Era una bolsa de miedo hace unos años atrás. Por ejemplo, a la hora de elegir una profesión, yo deseaba tener otra a la que estudié. Yo estudié la carrera de Ciencias Económicas, la carrera de Contador Público. Y no me atrevía a hacer lo que realmente quería en ese momento, en esa etapa de mi vida. Era otra que estaba relacionada con algo más artístico, que era ser diseño de indumentaria, me acuerdo.
y mi padre me dijo que no, eso no es una carrera de grado, no vas a ganar dinero. Entonces ahí se activa el miedo y bueno, entonces hago lo que papá me dice y hago una carrera que no es la que yo quiero. Y ahí está el miedo. La trascendencia de ese miedo fue estoy haciendo, perdiendo años de mi vida cuando no detecto que no, realmente no es esto lo que quiero y por más miedo que tenga a que no, porque el miedo es supervivencia, los ingresos no voy a tener, no voy a lograr los sueños que tengo, quiero viajar, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro y si yo no tengo los ingresos no voy a poder hacerlo. Entonces, trascender ese miedo implicó todo un trabajo que tuve que hacer interno, comprender qué era lo que motivaba a mis padres a tener esas creencias de que si no es de esa manera no se tiene abundancia y así poder trascenderlo y dedicarme a lo que amo hacer, que es hoy esto. Dejé la carrera de contador para dedicarme a estudiar, formarme, prepararme y además también la edad, por ejemplo, cuando te dicen no, ya no tenés edad de estudiar, no existe, yo lo hice de grande, a los 38 años y hace 10 años, hoy tengo 48 y hace 6 años que me dedico a esto, entonces no hay límite de edad, pero es trascender las barreras esas del miedo, salir de esa zona cómoda, de confort, que es, aunque sea dolorosa y no sea nada cómoda, porque cuando dicen la zona de confort o la zona cómoda, esto no es confortable, es una miércoles como estoy viviendo, pero lo que quiere decir es que estás en la comodidad de lo que ya conoces, estás acostumbrada a someterte, estás acostumbrada a lo doloroso, estás acostumbrada o acostumbrado a esto, a sentir este miedo, a estar en ese sometimiento o en esa situación carente, que no te atreves a ir a lo desconocido y lo que hay del otro lado y el miedo ese que se gatilla de lo que puede suceder. A ver, Sole, ¿qué dice? Voy a poner las gafas. A ver. Actualmente hay miedo a la incertidumbre de lo que va a pasar después de toda la cuarentena. Bueno, gracias Sole por decir esto porque esto es una maravilla. Si nosotros nunca supimos qué va a suceder mañana, ¿qué diferencia hay ahora? Que hay, bueno, muchas suposiciones de lo que puede suceder con la economía, de lo que puede suceder con el trabajo en el que estás ahora, pero ahora todos nos estamos reinventando, todos tenemos que adaptarnos y si todo el mundo está en la misma situación, entonces estamos como en un mismo paréntesis en la vida, pero antes de la cuarentena no sabíamos tampoco qué iba a pasar después y nosotros inclusive como argentinos que vivimos con crisis, con inflación, con cambios de gobierno de uno a otro y que nunca sabemos qué va a pasar y aunque estuviéramos en una estabilidad, nunca sabemos qué va a pasar en el futuro, porque el futuro no existe, lo estoy generando a partir de mi presente. Si hoy el mundo está en un paréntesis donde se pausó todo lo externo para que vayamos a nuestro interior y nos conectemos con nosotros mismos, para que nos rediseñemos a un nuevo estado de cosas, de trabajo, de relaciones, de economías, de educación, porque esto afectó todas las áreas de toda la vida de todas las personas en todo el planeta. No sabemos qué va a pasar y tenemos que
ser conscientes de que vivimos siempre en incertidumbre. La incertidumbre es algo con lo que tenemos que estar naturalizados. Cuando nosotros estamos en eje con nosotros, en el aquí y ahora, conectados con nuestra seguridad en nosotros mismos, en cómo estamos en armonía y en paz, cómo sabemos que no sé lo que va a pasar mañana, pero acepto que la vida en su infinita sabiduría me va a enviar lo que es mejor para mí, además, ¿no? Y fluyo en esta vida con flexibilidad, adaptándome a los cambios, porque está bien, quizás antes hacía un trabajo, tenía un negocio X que era lo que sustentaba mi vida, y hoy ese negocio ya no funciona más, ya no es compatible con la nueva economía, con lo que se viene, con el estado actual. Entonces, esta flexibilidad que yo tenga para generar cambios, para adaptarme a este ambiente, para generar nuevas opciones, estamos en un constante devenir. La vida nunca está quieta, nunca se detiene, nunca es seguro que mañana va a suceder esto. Porque yo no sé si mañana voy a abrir los ojos y voy a estar viva, siquiera. Es más, hace poco tuve un caso, una persona conocida que de 30 y pico de años, que se le disparó un síntoma físico y en poquitos días dejó el plano físico, y nadie se imaginó que iba a suceder eso, ni siquiera esa persona. Entonces, no tenemos nada seguro. Solo tenemos el aquí y ahora. Y este aquí y ahora está generando mi mañana. Como yo me sienta hoy, como yo fluya con la vida hoy, como yo sea capaz de trascender estos miedos. Porque, por ejemplo, ok, no sabemos qué va a pasar mañana, pero vos estás esperando que sea como antes de la cuarentena. Estamos jodidos porque nunca va a ser como antes de la cuarentena. La vida nunca vuelve a ser la misma, y mucho menos después de esto. Les voy a contar algo porque esto me parece me hizo mucho sentido. Cuando yo tuve mi quiebre, mi crisis, junto con esa crisis, quiebre de pareja matrimonial, y me sentía abatida, que desvalorizada, etcétera, etcétera. Me imaginaba cómo era antes de ese matrimonio. Y yo deseaba volver a ese estado. Y eso me ocasionaba más sufrimiento todavía, porque a ese estado no iba a poder volver jamás, porque ese estado yo era de otra edad, porque en ese estado no tenía hijos, porque en ese estado no había atravesado toda la experiencia que había atravesado. Entonces, ¿cómo voy a volver al mismo lugar donde estaba antes si ya todo en mí había cambiado? Si ya mis experiencias, mi personalidad y todo se adaptó a toda una nueva historia. Entonces es a partir de acá, de aquí y ahora, cómo me estoy reinventando para el futuro, hacia dónde quiero ir. Si quiero ir para atrás, si quiero volver a donde estaba antes, esto va a ser algo doloroso, conflictivo, un trabajo inútil, que va a generar frustración y sufrimiento, porque no se puede volver para atrás. Estamos en un constante avance, movimiento, cambio y cambio. Voy a nombrar un curso de milagros porque saben que yo soy estudiosa en un curso de milagros, y el curso de milagros te dice: lo único que no cambia es el amor. Todo lo demás no existe, es una ilusión producto de nuestra mente, y como nosotros sanemos nuestro pensamiento hacia un estado de paz, de bienestar, de armonía, de felicidad hoy,
es lo que voy a crear para mañana. Entonces, aceptar la incertidumbre. Otro temón, la aceptación. La aceptación de que no sé qué va a pasar mañana, pero no ahora en cuarentena. Nunca sé qué va a pasar mañana. Sí puedo planificar, sí puedo tener un deseo de que suceda tal cosa y hacer determinadas acciones para que suceda eso, pero no aferrarme a que eso sí o sí tiene que suceder, porque no lo sabemos si va a suceder o no. Y ahí es donde empiezas a fluir con la vida y a ser flexible, a estar abierta a los cambios. Cuanto más rigidez tengas en la creencia, cuanto más quieras controlar, por eso el miedo a perder el control que les decía antes, ese es uno de los miedos, perder el control. Nunca tenemos el control, pero tenemos la ilusión de que sí lo tenemos. No lo tuvimos nunca, ni nunca lo vamos a tener. La vida fluye en un constante cambio y estamos generando a medida de que nuestros pensamientos se están y lo que nosotros vamos declarando para nuestra vida es lo que lo que vamos a generar a futuro, y vamos a darnos cuenta que esto que viene a mi vida es precisamente no lo que yo quería, lo que yo necesito. Y en ese fluir voy a ir creciendo, aprendiendo, trascendiendo, saliendo de la zona. Y a medida que más atraviese esos miedos, porque el miedo, tenemos distintos tipos de miedo. Estos que son los de supervivencia ante circunstancias reales, como es el cruzar la calle, el no exponerse a un precipicio, ante un animal o un ladrón o algo que está amenazando con nuestra integridad física. Sí puedo tener miedo biológico y tener la reacción biológica que corresponda, como les dije, según mi experiencia. Ahora, si yo tengo miedo a cambiar de trabajo, ese es un miedo producto de mi imaginación, de mi mente, de lo que no me atrevo a enfrentar. Si tengo miedo a tener una relación, si tengo miedo a enamorarme, si tengo miedo a dejar a la pareja, si tengo miedo a decir que no cuando quiero decir que no, por miedo a que no me quieran, por miedo a que se enoje el otro conmigo, y ahí detrás de eso también está el miedo a la soledad. Entonces, en esos miedos es donde tenemos que ir a trabajar. ¿Y estos tipos de miedo cuáles son? Por ejemplo, el miedo que me perpetúa en el no movimiento, en quedarme bloqueado, es cuando yo ignoro este miedo, no lo miro. Por eso es que muchas veces en los bloqueos lo que sucede es que la persona no sabe a qué le tiene miedo. Ni siquiera detectó que tenía un miedo. Hay un bloqueo, por eso se le dice bloqueo. Porque lo negó. No lo quiero ni ver, esto me da tanto miedo que lo reprimo y no sé que lo tengo, no conscientemente, pero está ahí porque está limitando mi actuar y el devenir de mi vida. No puedo avanzar, no puedo hacer nada porque este miedo existe. Y me cuento, cuando sucede esto, aparecen un montón de excusas. No lo hice porque tengo que hacer otra cosa. No lo hice porque apareció tal otra. No lo hice porque prefiero esto. Un montón. Y ahí es donde no avanza, no avanza, no avanza porque no se paró a ver a qué le tenía miedo. Este es el
que te paraliza, cuando no lo ves, que te bloquea. Después está otro miedo que es, sí, sé que tengo un miedo a esto, pero no, lo ignoro. Tengo miedo a eso, pero lo ignoro. Tampoco avanzo, tampoco vuelvo a poner excusas, hago esto, hago lo otro y no avanzo en eso porque ahí está el miedo y no lo, a pesar de que lo reconozco, no acciono aún con miedo. Y el otro, el más genial, es el miedo que me impulsa. Este es el miedo que tiene que anteponer al miedo que está en esta zona de confort. El miedo que está en esta zona de confort es el que yo niego o el que reconozco, pero pongo excusas para no trascender y lo dejo a un costado. El miedo motivador es el que me va a llevar al movimiento y es que yo tengo miedo a salir de esta zona porque hay una incertidumbre, o por ejemplo, en mi caso yo trabajaba como empleada de contable y dejar esa estabilidad económica para pasar a ser emprendedora en mis servicios de sanación natural. Me ocasionaba miedo, claro que sí, es un tema económico que lo necesitamos para sobrevivir, pero ¿qué es el miedo que me impulsa? Además tenía hijos a mi cargo y entonces te da miedo no poder solventar sus gastos, etc. ¿Cuál fue el miedo que me impulsó? El miedo a no realizar ese sueño, eso que sentía que vibraba mi corazón, a seguir en ese estado de infelicidad constante, donde por más que tuviera una estabilidad económica no era feliz y mis relaciones no eran acordes. Entonces, a partir de este miedo sea más grande, el de no cumplir con mi estado de libertad para hacer lo que deseo, generar mis ingresos haciendo lo que amo hacer y lo que lo siento como mi propósito de vida, es mayor no hacer eso que quedarme. Entonces reconozco que tengo miedo a no tener fondos, pero mayor es el otro miedo, así que lo hago igual. Vamos miedo a no tener fondos, vamos miedo a no poder mantener a mis hijos. Y a partir de ahí, cuando yo cambio a responsabilizarme de que tengo este miedo, a partir de ahí puedo intervenir en ese miedo, buscando soluciones para eso. En mi caso, por ejemplo, yo hablé con la familia, con el papá de mis hijos, con la familia, para que si en el caso de que yo no generara los fondos para solventar los gastos de mis niños, ellos serían el respaldo para que a mis niños no les falte nada. Entonces ahí es una acción, hice un pedido, pedí asistencia para que a mis hijos no les falte nada. Pedí a mi mamá en ese entonces para que me apoyara en el nuevo proyecto y avancé. Ahora, si me quedaba con el miedo, no veía ninguna posibilidad. Me quedo con el miedo, lo ignoro y sigo ahí plantada y no me atrevo a dar un paso. Cuando yo tomo las riendas y la responsabilidad de que tengo un miedo, lo asumo y voy a hacerlo aunque exista este miedo, veo posibilidades de hacer algo distinto aún con miedo y voy a tratar de ver las posibilidades que minimicen ese miedo que me está limitando, que hagan que sea menor y suelto este limitante, y avanzo. Y en todo caso, yo me acuerdo que pensaba, en todo caso, bueno, vuelvo de nuevo a donde estaba, si
sino vuelvo a relación de dependencia, me vuelvo a buscar otro trabajo, bueno, pierdo la antigüedad, pierdo todo, pero el otro miedo era más grande, el miedo motivador era el que me impulsaba a dar el salto, a atreverme a hacer eso que aunque me daba miedo, decidí enfrentarlo. Hola, a ver quién vino, copias, hola. Bueno, ¿alguna pregunta? Sole, no sé si respondí lo que me estabas preguntando. Creo que sí, porque hoy hablamos de incertidumbre, pero la incertidumbre está siempre en nuestra vida. En todo caso, hoy la incertidumbre puede ser de un grado mayor, pero fíjate cómo ya cuántos días llevamos en una misma situación, algo impensado en otro momento, y sin embargo estamos sobreviviendo a eso, adaptándonos, generando nuevas formas de comunicación. Yo, sin ir más lejos, no tenía mucha resistencia con las redes sociales y hoy me veo a full con las redes sociales porque es la única forma que tengo de comunicarme. Entonces, bueno, y le pasa a muchas personas eso. Entonces, vivir en la incertidumbre, saber, darse cuenta, tomar conciencia de que vivimos en la incertidumbre siempre. Bueno, me alegro. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Así es que estos 3 miedos son súper valiosos para que lo vayan mirando, ¿no? ¿Qué es lo que me está limitando? ¿Qué es lo que le tengo miedo? Ir ahí a mirar, meterse, porque ahí vas a poder intervenir, ahí vas a poder hacer algo distinto. Ahora sí, no me da tanto miedo que no lo quiero ni mirar, no me lo quiero ni imaginar. Es donde me voy a quedar estancado y no voy a avanzar. Y en esa zona de confort, que no es nada confortable, es donde nos vamos a quedar y vamos a perpetuar ese sufrimiento sin hacer nada distinto. Les voy a leer algo que justo esta semana trabajé en unas publicaciones y que me pareció ya lo conocía, pero no lo tenía registrado y guardado. Es un poema que inspiró a Nelson Mandela cuando estaba encarcelado. El poema es de William Ernest Henley y se llama Invictus en latín, que es inconquistable. Y dice así: en la noche que me envuelve, negra como un pozo insondable, doy gracias al Dios que fuere por mi alma inconquistable. En las garras de las circunstancias no he gemido ni llorado. Sometido a los golpes del azar, mi cabeza sangra, pero erguida. Más allá de este lugar de ira y llantos, aguardan los horrores de la sombra. No obstante, la amenaza de los años me halla y me hallarán sin temor. Ya no importa cuán estrecha sea la puerta, cuán cargada de castigos la sentencia. Yo soy el amo de mi destino. Yo soy el capitán de mi alma. Hermoso. Yo si bien estos son situaciones donde hablan de sometimiento,
de castigos, de encierro, de falta de libertad. Eso lo asocio yo a dejarse invadir por el miedo, a estar encarcelado, a no sentirse libre para vivir una experiencia por miedo. Y a cada uno de esos miedos que nos van encerrando en esa zona, yo digo, son los barrotes que nos ponemos por no atrevernos a ser libres y a experimentar en nuestra vida y a salir y seguir en esa incertidumbre y fluir en ella, aún con miedo, ¿no? Aún con miedo. Y una vez que atravesamos esos barrotes que nos ponemos de miedo o de falta de libertad, nos encontramos con un mundo donde ha cambiado todo, porque nuestra manera de atravesarlos, cuando nos damos cuenta que solamente era un límite y que lo logramos, que lo pudimos hacer, que lo trascendimos, conectamos con un poder y una fuerza interior grandísima. Y cuanto mayor y más grande es el miedo que sentimos, mayor y más grande es el poder que encontramos luego, con el que conectamos cuando lo trascendemos. Entonces, atreverse a trascender el miedo es atreverse a tomar el verdadero poder que tenemos, a ser libres. Les voy a contar un miedo que parece re tonto, o al menos a mí me parece tonto ahora que lo tuviera, pero claro, porque ya lo trascendí, pero en ese momento no era consciente. Trabajé desde muy jovencita. A los 16 años empecé a trabajar para un taller de costura, después trabajé en una fábrica y recuerdo que la sensación era como de acá tenés que hacer lo que se te dicen y no podés salir. Lo mismo sentía cuando estaba en el colegio y entonces yo sentía falta de libertad verdaderamente, como que tenés prohibidas muchas cosas, como que el patrón o el dueño del lugar o en tu encargado, lo que sea, te prohíben que hagas ciertas cosas y vos estás obligado, como si uno no fuera responsable de eso, ¿no? Pero en ese momento era así como pensaba, y yo digo, wow, qué loco, ¿no? Como uno, según la educación que ha tenido, te vas percibiendo el mundo de determinada manera, y mi percepción del mundo era de mucha falta de libertad, de mucho sometimiento. Además, no sé si recuerdan, yo digo, vengo de familia de familiares de parte de padres judíos que vivieron en la guerra, que estuvieron en campos de concentración y atravesado. Yo traía grabados muchos temas de falta de libertad. Cuando llego al despertar de mi conciencia, hola Ani, ¿cómo estás? Cuando llego, si quieren hacer preguntas, ustedes hagan, yo mientras les voy contando mi anécdota de miedo, a querer hacer el cambio de trabajo de dejar la relación de dependencia para... En ese momento yo estaba tomando conciencia y no me daba cuenta que una de las cosas que más me desagradaban de trabajar en relación de dependencia es que sentía la falta de libertad, de no ser libre, de no disponer de mi tiempo. Mi tiempo, en esas 8 horas que estaba en la oficina, era de otra persona, era de ese trabajo, era de esa empresa, no mío. Yo no podía disponer de mi tiempo. Para salir a hacer algo tenía que pedir permiso.
para poder, no sé, tomarme un día tenía que pedir permiso, y de una manera que muchas veces, no sé si le ha pasado, si han trabajado en relación de dependencia, que se enojan o te sancionan o no te lo permiten tomarte días porque sí, tienen que tener un justificativo. Y yo, cuando comprendí que lo que me gatillaba eso era falta de libertad, mi miedo motivador era no ser libre. No ser libre para decidir qué hacer con mi tiempo, con mi forma de dar al mundo, con lo que genere mis ingresos, que sea desde otro lugar. Y no es casual, porque justamente por toda la herencia que yo traigo, mi reparación está en ese sentido, la reparación de mi clan, ¿no? Y mi responsabilidad que tomé, aunque no fui consciente, tomé de hacer esa trascendencia y ser libre. Entonces, el miedo es el que nos limita, porque a mí nadie me estaba obligando, yo estaba libre para decidir, y ahí tomé la decisión de ser libre, como lo fui siempre, y decir, no, mira, dispongo de mi tiempo, no te lo voy a dar más, renuncio y me voy. Entonces, fíjense hasta qué punto nos esclavizamos. Por eso les traigo este poema de Henley, que motivó tanto a Nelson Mandela estando preso, y cómo somos dueños de nuestro destino y capitanes de nuestra alma. Como nosotros tomamos las decisiones siempre. No hay nada afuera que nos obliga, nada que nos someta. Somos nosotros, inclusive así todo, estando preso y en la cárcel, porque en definitiva las decisiones que tomo para algo mayor. Por eso todas las personas que consideramos santos, héroes y todos, fueron los que se atrevieron a actuar aún con los miedos más grandes que podemos tener, que es el miedo a la muerte, el miedo al maltrato físico, el miedo a la falta de libertad, como es que te pongan preso, y que torturas y todo lo que ha atravesado estas personas, en el caso de que sean por cuestiones políticas y de esa índole, ¿no? Como le ha pasado a Nelson Mandela. Entonces, fíjense como la trascendencia de esto. Yo voy a ser fiel a mi alma, a mi vida, a mi propósito, a mi libertad, aunque lo pierda en el proceso. Es mayor el miedo a no conseguir esa libertad, a no sentirse libre de hacer y decir y actuar de la manera que uno desee. Es mayor que el miedo a lo que pueda suceder, a las consecuencias de ese actuar, aunque el mundo no me entienda, aunque me tachen de loca, aunque se piensen que se me chifló el moño, aunque pierda todos los bienes que tengo, aunque pierda toda mi familia, aunque lo que sea, la motivación es tan grande que la trascendencia es mayor. Por eso me inspiré y escribí algo también en esto preparar los miedos, y se los voy a leer para a quien le resuene. No sé si los leyeron, los he publicado esta semana en redes sociales, y escribí lo que les mandé hoy, pero escribí otra cosa también. Y dice: detrás de los barrotes
que te mantienen esclavo del sufrimiento, existe un gran poder que espera paciente a que lo hagas tuyo. Esos barrotes son los miedos que te mantienen en el sufrimiento. Y del otro lado, cuando te atreves a soltar esos barrotes, se encuentra el gran poder de la trascendencia a esos miedos. Y el otro es como estos miedos que atravesaron estos grandes personajes de nuestra historia, de la historia de nuestra humanidad, los santos, los héroes, los próceres y quien sea, es que sus sueños de libertad, de amor, sus creencias, lo que sea, eran tan grandes sus motivaciones que las consecuencias de hacerlo, aunque daban miedo, aunque no las quisieran, eran menores a cumplir con esos sueños. Entonces el sueño, el miedo motivador era mucho más grande. Y escribí al respecto, que está en este grupo de Facebook. Creo que sí, lo subí. Cuantos más grandes y ambiciosos sean tus sueños, más grandes serán tus miedos. Déjalos crecer hasta que no soportes más, porque toda esa fuerza que generaste para enfrentarlos, la requerirás para cumplir tus sueños. Esto lo escribí esta semana y tiene que ver con esto, porque para atravesar esos miedos hubo que juntar mucha fuerza, mucho coraje, mucha valentía. Cuanto mayor es el miedo a atravesar esta zona cómoda, aunque dolorosa, pero que conozco, y lanzarse a la incertidumbre y pasar por esa zona que no quiero pasar, que me da tanto miedo. Para pasar por esos barrotes tuviste que haber generado mucha valentía. En mi caso tuve que haber lo generé de hecho, tanta valentía para poder enfrentar eso, porque realmente las consecuencias me daban mucho miedo. Entonces, gracias a toda esa fuerza de voluntad que tuve que generar, toda esa valentía que tuve que generar para dejar esa zona y aventurarme a esta incertidumbre y a este devenir, pero que es donde vibra mi corazón, es muy fuerte, ha sido muy fuerte, y eso es lo que me dio la fortaleza para seguir en mis sueños, seguir mi camino, y hoy transitarlo, vivirlo y atravesar todas las circunstancias que se van presentando, porque es un devenir constante de incertidumbre. Claro, uno que sabe que va a cobrar todos los días, todas las semanas, meses, quincena, lo que sea, que tiene un trabajo en relación de dependencia, va a tener una seguridad, en algo va a estar seguro. Cuanto más libertad, más incertidumbre. Pero no te puedo explicar lo que es ser libre, libre. Y esto no te lo paga nada ni nadie. Libre en las relaciones, libre de ser sincero, libre de decir la verdad aunque el otro se enoje. Porque el otro, si se enoja, es porque por sus propios pensamientos, pero no por lo que vos digas, salvo y siempre que te ames, que seas responsable del amor que sientes por vos mismo, nunca vas a dañar a otro. Si estás en eje, si sabes que todo lo que estás viviendo lo estás generando vos y tomás las riendas y te responsabilizas y decís que sí cuando sentís que sí, estás en coherencia,
nunca vas a dañar a nadie. El otro no tenés la posibilidad de hacerle mal a otro. El otro se lo toma por su propia percepción y experiencia o por su no deseo de salir de esa zona cómoda, lo va a vivir de otra manera, pero no es tu responsabilidad. Es la del otro gestionar su sentir. Entonces, nunca lo que el otro dice que nos hace sentir mal a nosotros es porque el otro nos hizo sentir mal. Nosotros nos sentimos mal porque interpretamos lo que otro hace, dice, etc. Entonces, atenti a eso, a animarse, a atreverse a trascender ese miedo y a hacer cambios, porque a salir de la zona donde creo que tengo las cosas seguras, porque cuanto más control quieras tener, más seguridad quieras tener, más grande va a ser el quiebre. Todas las personas que cayeron en la cuarentena pensando que tenían todo seguro y todo controlado y seguramente deben haber tenido en esta etapa un montón de sufrimiento emocional, porque, claro, se desbarajustó todo. ¿Y qué hago yo con esto? Si estoy tan agarrado y tan rígido a determinadas creencias y a una seguridad inexistente para todos, entonces mayor va a ser el quiebre emocional que me ocasione cuando no lo tenga. Atenti a eso. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Algún miedo que quieran compartir? O algo que no se den cuenta si tienen miedo, ¿no? Porque también está el limitante, está esto que no sé si realmente ese miedo que estoy ignorando, pero sí veo que hay un bloqueo. Entonces también eso tiene que ver con un miedo detrás que no estoy viendo. Cuando lo detectan es cuando pueden intervenir. Así que animarse a no solamente a cuando detectan los miedos, sino cuando no lo detectan, pero no quedarse en ese lugar donde, bueno, no sé, no lo veo, pero no puedo conseguir esto, entonces quiere decir que no es para mí, o que no. Si está vibrando tu corazón, si te está haciendo sufrir esa situación, si te ocasiona dolor mantenerte en ese lugar donde estás, algo es una decisión, tomar la decisión de hacer algo distinto. Y si no puedo solo, pido ayuda, pido asistencia, tomo una decisión de hacer algo y buscar a quien pueda acompañarte en este proceso. Pero quedarte en ese lugar sin hacer nada también es una decisión que está acrecentando un miedo. O me digo yo, cuanto más ambicioso sea tu sueño, cuanto más grande y imposible parezca, mayor es la fortaleza que vas a tener que generar en el proceso y más se va a agrandar el miedo que tengas. Entonces probablemente si eso no está sucediendo rápidamente es porque tienes que generar una fuerza mayor para trascenderlo. Así es que eso es para chequear también, ¿no? Bueno, parece ser que se está produciendo algo bastante importante detrás. Tengo que atravesar más caminos para llegar a donde quiero, a donde anhelo, a donde deseo, donde sueño y transitarlos, pero moverse, porque si te quedas quieto, la vida está ocurriendo y te está llevando. Entonces no es una oportunidad de hacer algo, de moverse, de salir de esa zona y accionar. Está, como digo siempre, este es el plano de la experiencia. Acá no venimos
a estar quietos de nada. Estamos en un experimentar constante. Lo único que tenemos que tener es la decisión de algo. Luego es prueba y error, prueba y error, prueba y error. Cuando conectan con quien realmente quieren ser, que es esa decisión. Yo quiero esto, suelto que fue antes, porque estamos en este devenir constante donde nosotros no somos nunca más los mismos después de cada situación y de cada experiencia. Después de la trascendencia nunca volvemos a ser el que éramos antes. No somos los mismos que éramos ayer siquiera, hoy. Y hoy, después de este taller, no son los mismos que hace un rato antes de subirse a este taller. Todo el tiempo estamos evolucionando. En la medida que lo dejamos llegar, que somos conscientes y que accionamos en eso, en atrevernos a jugar la vida, como digo, más de una vez lo digo, jugar, no dramatices, porque cuanto más te pongas en el drama, más doloroso te va a resultar el proceso. Ahora sí lo aceptás, con aceptación de que esto es así, de que estamos en un constante devenir, que nuestra vida es cambio constante, somos flexibles, jugamos, bueno, pruebo por acá y si no resulta, estoy dispuesto a que no resulte, pero que que no resultó, este camino que atravesé que no resultó experiencia, resultó aprendizaje, resultó sabiduría. Acá tengo un montón de aprendizaje en esto que hice, porque accioné, porque experimenté, me dio conocimiento de algo, de que no tengo ganas de hacer esto, o lo que aprendí acá me sirve para hacer otra cosa, o en esta experiencia conocí a alguien que me abrió las puertas para ir a otro camino, que era más lindo todavía, que era mucho más atractivo, que me conecta más, que vibra más con mi corazón. Pero si no me muevo, si no salgo, si no experimento, como experimento, ¿no? Como experiencia de que juego y pruebo y no me aferro a que esto tiene que ser y esto es lo que va a resultar. De menos los emprendedores vivimos en un constante incertidumbre donde nunca se sabe y donde tenés que estar abierto al cambio constante. ¿Ves? Yo ahora elijo dar consultas online, o me podría haber quedado, por ejemplo, si soy rígida a mis creencias, me quedo esperando a que se levante la cuarentena para dar un taller presencial, me quedo sentada esperando a que pase la cuarentena para dar una consulta, porque mis consultas son presenciales, dejo de hacer nada porque estoy en cuarentena y en la cuarentena no se puede hacer nada de lo que yo quiero. No funciona así. La vida es constante cambio. Entonces, bueno, a ver qué presentó la vida. Cuarentena, bueno, dale, ¿qué hay? ¿Cómo puedo salvar esto? ¿Qué posibilidades tengo? Y esto de quedarse así esperando que pase la cuarentena es miedo. Miedo a hacer algo distinto. Miedo a experimentar y que no resulte. Entonces, ahí pierdo toda posibilidad de intervención cuando me dejo atrapar por el miedo y no lo tomo y digo, bueno, listo, aunque tengo miedo, vamos y lo hacemos igual. Y si se ponen a pensar, miles de veces en sus vidas han tenido miedo y han hecho igual con miedo y han atravesado. Y luego de esa experiencia se sintieron felices y gozosos por haber trascendido ese miedo. No era tanto, pero pensar que cuando estás de este lado del miedo lo ves como ¡wow! Un monstruo ahí adelante. Y cuando pasas del otro lado del miedo lo miras y dices, mira, yo que pensaba que eras tan jodido y sin embargo no era para tanto. Pero claro, porque una vez que pasaste del otro lado del miedo, ¿qué fue lo que te hizo que veas que no era tan jodido? La fuerza,
el poder que generaste, la voluntad y la valentía para atravesarlo al miedo. Tú cuando estás del otro lado, eres chiquito que no eras tan cabroncito. Entonces, atreverse. Recuerden, conecten con esos recuerdos de poder que han tenido en sus vidas y anímense a trascender todos esos miedos y a moverse en un crecimiento constante, amor hacia ustedes mismos. Y en el espejo de sus relaciones, todo lo que te genere miedo en el otro o en relación a otro, es donde hay que mirar ahí, ¿no? No me atrevo a decirle tal cosa porque pobrecito, ¿no? Cuando decimos pobrecito, le voy a hacer, tengo miedo a hacerle daño. No tenés esa capacidad, no puedes hacerle daño a nadie, menos diciéndole algo, si sabes que es la honestidad, ¿no? Ser sincero. Es cuando yo no quiero estar más con esta persona, pero no se lo digo porque tengo miedo a lastimarlo. ¿En serio? ¿En serio? ¿No te da miedo estar en una falsedad? ¿No te da miedo estar en deshonestidad? ¿No te da miedo? O sea, ahí es donde digo, ¿cuál es el miedo motivador? ¿Cuál es el miedo paralizante? No le puedes hacer daño al otro. El otro se hace daño solo cuando si lo dejan se queda flagelándose y sufriendo porque no me quieren. Si no te quieren es porque no te estás queriendo a vos mismo. Si ese es el pensamiento. Entonces, a partir de ahí, a esa persona se le abre un camino, una posibilidad. ¿Qué pasó que esta persona actuó de esta manera conmigo? ¿Que yo no me estoy queriendo? ¿Cómo es que no estoy queriendo estar conmigo? Que necesito al otro que me diga que me ama o que se queda conmigo. O aceptar una relación de desamor porque sin ti me muero, por ejemplo. Ay, no, sin ti no puedo vivir. Quédate igual al lado mío aunque no me quieras. ¿En serio? Ahí es donde hay que mirar de qué manera nos estamos relacionando y ahí intervenir y hacerle frente a ese miedo, tomarlo y trascenderlo, es agarrarlo. El miedo es, sí, tengo este miedo, vení conmigo porque sos parte mía. Si lo negamos, si no lo queremos ver, si nos contamos un montón de cuentos para taparlo, no hay posibilidad de intervención y genera bloqueo. El miedo hay que mirarlo, reconocerlo, saber que es tuyo. Es, vos vení conmigo, porque juntos somos poderosos. Así que los dejo con esta reflexión del miedo. Gracias por estar del otro lado y bueno, un beso enorme y hasta el próximo taller.